Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estamos contrastando ideas. Ya escucharon ustedes la opinión, el análisis de un exconsejero del Instituto Nacional Electoral, del doctor Marco Antonio Baños. Acaban de escuchar la opinión de un prestigiado periodista y analista político, don Gustavo Rentería Villa. Han escuchado la opinión de un abogado constitucionalista, como el licenciado Carlos Joaquín González Robles. Ahora vamos a escuchar la opinión de un legislador, de un mexicano serio, de un empresario responsable. Pero lo más importante, amigo de Contrastando Ideas, don Javier González Irión. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Julio, muchísimas gracias, amigo. Estamos aquí pendientes para lo que se ofrezca. Gracias. Gracias, Javier. Estamos preocupados, todos los sectores. Hay una gran incertidumbre. El titular del Ejecutivo anunció en la conferencia mañanera su intención de preparar una nueva iniciativa, una propuesta que enviará al Congreso de la Unión en función de esta reforma constitucional para modificar el proceso de selección de integrantes del Instituto Nacional Electoral y de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es tu opinión desde tu trinchera como legislador y tu opinión ciudadana, Javier? Mira, a mí se me hace ya esto una verdadera burla. Estamos, el día 13, en Semana Santa, vamos a votar la reforma eléctrica famosa. Yo voy a votar en contra y te aseguro que esa reforma no va a pasar. Pero pues el presidente quiere, buscando chicanadas, buscando en el Poder Judicial, en amigas que ha puesto él en la Suprema Corte, buscar darle la vuelta a lo que pues va a entorpecer el desarrollo del país y nos va a frenar cuando menos 10 años, con el gran riesgo de que no haya electricidad en el futuro suficiente o de que los precios se vayan a las nubes, y todavía no pasa eso y nos está amenazando con una reforma electoral. Ya más o menos por la mañanera sabemos de qué se va a tratar. Yo ya hablé con gente de Morena, con Leonel Godoy y con otros personajes de Morena, líderes del Congreso, y les dije que lo que debieran hacer es dividir la reforma. Tiene 25, 27 diferentes partes. Entonces, si mandan las 27 partes todas juntas, la vamos a votar totalmente en contra y se va a quedar sin reforma, cuando tiene de las 27, quizá 2 o 3 que puedan ser transitables. Mira, por ejemplo, se puede transitar la reducción de plurinominales o la de diputados generales de 200 plurinominales a 150 o a 100, y de 500 diputados totales a 400 o incluso a 300. Eso se puede llegar a transitar. Se puede llegar a transitar una moderación del financiamiento público para los partidos políticos, reduciéndolo. Pero hay cosas que no van a pasar, que no, porque son una verdadera desgracia para la democracia mexicana. Lo que tú acabas de decir, imagínate que en el momento que un presidente, en su momento alto, cuando hay una votación, cuando hay una elección, tiene mayoría, como tuvo López Obrador, y se vota además por los consejeros del Instituto Electoral y también se vota por los jueces del tribunal, pues se queda con todo. Entonces se estaría adueñando del país y podría decir, me reelijo con los votos de 5 personas para toda la eternidad. De ese tamaño es la reforma que quiere mandar López Obrador. Si eso sucede, un presidente que tenga mayoría en un momento, en una elección, podría perpetuarse en el poder sin consultarle jamás a los mexicanos. Solamente con sus 5 o 10 amigos, consejeros y jueces, podría permanecer en el poder. Es una desgracia y esa reforma yo te anticipo que no va a pasar. Yo estaré, como luché contra la reforma eléctrica, con todo, convenciendo gente de la oposición para que vote totalmente en contra. Yo primero que nadie votando en contra, avisando que voy a votar en contra. En esta electoral, si viene así, por supuesto que vamos a hacer un esfuerzo mayor para que no destruya la democracia que hay en México. Javier, sin lugar a dudas, esto es un tema inédito, es un tema histórico, por cierto. Sin embargo, ¿te parece que esta ocurrencia, este anuncio, que no se ha materializado en la presentación de una iniciativa de reforma constitucional,
¿Crees que sea un distractor frente a todos los escándalos mediáticos, frente a la situación terrible en el ámbito económico, financiero, en materia de seguridad? ¿Crees que sea un distractor más para distraer precisamente a la opinión pública respecto de la discusión que se está pues prácticamente ya en la antesala de su discusión en función de la reforma eléctrica? ¿Crees que sea esto un distractor, Javier? Mira, yo creo que sí, sí es un distractor, pero es un verdadero misil. Mira, Claro. estamos viviendo la peor crisis económica desde la Revolución Mexicana. El presidente más ineficiente, el gobierno más iletrado, por no decir otra palabrota, que hemos tenido en muchísimos años, y eso nos está llevando a una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de seguridad, donde hay más muertos violentos que nunca en este país desde la Revolución Mexicana. Y nos manda esta reforma, pues francamente yo no le veo sentido, pero estoy seguro que la reforma va a llegar antes de que acabe el periodo de sesiones el 30 de abril. Va a llegar a la Cámara y bueno, veremos cómo viene, pero vamos, este es un Congreso, nosotros somos diputados de contención. Lo que estamos haciendo es evitando que López Obrador y su camarilla de Morena destruyan completamente el país y preparándonos para que cuando ganemos las elecciones en el 2024 contra estas personas que son totalmente ineficientes, pues podamos gobernar y podamos inmediatamente hacer que el país crezca y que los mexicanos sientan el cambio hacia bien en seguridad, en economía, en salud, en todos los ámbitos. Eso es lo que estamos haciendo. Un Congreso de contención contra las barbaridades de Morena. Javier, es preocupante ver el escenario y la estrategia maquiavélica del titular del Ejecutivo frente a este contexto en donde pues le falta un poquito más de 50 votos. Me refiero a esta discusión que está en la antesala de la reforma eléctrica. ¿Crees que Morena y pues algunos de sus funcionarios tengan algunas debajo de la manga o alguna estrategia para someter o para convencer algunos de los diputados de oposición y le puedan dar este voto necesario a Moreno y sus aliados para que pase la reforma eléctrica como la está planteando? Mira, yo tal cual te digo que ha habido todo tipo de amenazas, todo tipo de presiones. Ha habido incluso en algunos casos que me comentaron ofrecimientos económicos en el orden de los 5 millones de pesos para que voten por esta barbaridad. No tengo pruebas, por eso no lo he denunciado ante las autoridades, pero sé qué pasa porque lo vi y lo viví. Y yo lo que te puedo decir es esto: estamos firmes, estamos fuertes y yo voy a encabezar el voto en contra de esta reforma para que no pase. Yo ya hablé con los líderes del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano y vamos a estar presentes ahí en Semana Santa el tiempo que sea necesario se tiene que votar físicamente. Vamos a estar en la Cámara esperando la votación, vamos a estar defendiendo el futuro económico de los mexicanos contra esta barbaridad que va a tronar todas las expectativas de trabajo y de desarrollo económico de millones de mexicanos. Acabarían con esta terrible reforma que lo único que está haciendo es salvar el desastre en la Comisión Federal de Electricidad de Morena. Mira, te doy un dato. En el último año completo de Peña Nieto, la Comisión Federal de Electricidad tuvo utilidades de 35,000 millones de pesos. En este último año, 2021, perdió 95,000 millones de pesos. Ese monto tan grande, esa barbaridad, es el desastre de estos 4T, de los 4 tontos que están llevando los destinos de este país y que están haciendo que quiebre México, que quiebren las empresas estatales y ahora quieren, con esta reforma, cargarse a las empresas privadas que no van a tener electricidad. Claro. Lo vamos a defender. Vamos a votar en contra y te aseguro que yo estaré ahí luchando para que no pase esta terrible reforma eléctrica. Javier, especialistas en materia de comercio exterior sostienen que esta reforma es contraria a los principios fundamentales pactados, acordados en el TEMEC. Esto afectaría directamente las relaciones incluso con Estados Unidos y Canadá. No es una casualidad la llegada de John Kerry y la reunión urgente con el presidente de la República y algunos empresarios de la industria. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que ya se prendieron los focos de alarma y de alerta roja en los Estados Unidos frente a esta intención por generar una reforma constitucional en materia energética? Mira, te puedo decir que sí. Yo personalmente fui a la embajada americana, a la embajada inglesa, hablé con el embajador francés y junté 150 empresas extranjeras que tienen inversiones en los próximos 2 años y que están completamente paradas, que generarían 1 millón de empleos y que son
48,000 millones de dólares y que no están invirtiendo porque tienen miedo de esta reforma eléctrica de López Obrador, de todas las repercusiones. Imagínate tú, si alguien va a invertir cientos de millones de dólares en una planta, por ejemplo, de coches o en una maquiladora de ropa o lo que se te ofrezca, farmacéutica, y que puede ser que en 2 años no tenga electricidad, se acaba la inversión. Entonces, están sumamente preocupados, yo también, y te aseguro que en el momento que esto quede atrás, que se eche para abajo la reforma eléctrica terrible de López Obrador, vamos a tener inversiones y cuando lleguemos a gobernar nosotros vamos a tener muchas inversiones y un gran futuro económico para este país. Claro que sí. Javier, sin lugar a dudas, hay un tema muy interesante que es la revocación de mandato. ¿Crees que esto sea otra estrategia más para seguir polarizando, distrayendo a pues yo diría que un alto porcentaje de la población? Mira, por supuesto que sí, muy poca gente va a ir a votar, van a ir a votar mayoritariamente los seguidores, digamos, de hueso duro de López Obrador, quizás 6, 7 millones de personas, quizá 8 o quizá menos inclusive, de un padrón de 92 millones. Va a votar menos del 10% a favor de él y sí va a ir gente también a votar en contra porque hay gente que aunque la oposición, que a mí me pareció una estrategia equivocada de la oposición, dijeron no hay que ir a votar, pues mucha gente va a ir a votar porque ya están desesperados y quieren que se vaya López Obrador mañana. Ahora, sin embargo, es casi imposible que se llegue al 40% haciéndolo vinculante. Va a ser simplemente un ejercicio donde López Obrador va a quedar muy mal, porque de sus 30 millones de votos que tuvo en 2018 va a tener una pequeñísima fracción. Y por supuesto que en 2024 vamos a ganarle las elecciones y vamos a gobernar bien y pensando en el futuro económico, social, de salud y de seguridad de los mexicanos. Amable auditorio, estamos platicando con un legislador serio, con un mexicano responsable, con un empresario consciente de la situación que vive el día de hoy el país. Javier González Cirión, ¿crees tú que haya posibilidades de retomar el rumbo, de recuperar la economía, de rescatar a la nación? Estamos ya completamente preparados para retomar el país en economía, en salud, en seguridad, y lo vamos a hacer bien rápido, pero se tienen que ir los que están gobernando. Y eso solo se puede en las urnas y en 2024. Vamos a gobernar para que desde el primer mes haya resultados positivos en la economía de los mexicanos. Eso lo vas a ver en 24. Este ha sido el peor gobierno que ha habido. Desde la Revolución Mexicana no había una crisis peor. Tenemos que recuperarnos y solo con un buen gobierno lo vamos a hacer. Ahí estaremos gobernando. Javier González Cirión, como siempre es un gusto saludarte y agradecerte estos minutos para Contrastando Ideas. Te mando un fuerte abrazo, te deseo un excelente fin de semana y permíteme que te molestemos la próxima semana en la antesala de este ejercicio de revocación de mandato. Julio, muchas gracias, siempre estoy a tus órdenes y del auditorio. Un abrazo a todos. Muchas gracias, don Javier González Cirión, aquí en Contrastando Ideas.